Ok, ejercicio número 6, física, quinto de secundaria, página 193. El tema de dinámica, específicamente dinámica circular. Dice el problema 6, un ciclista de 80 kilogramos, incluida la masa de su bicicleta, toma una curva peraltada de 18 metros de radio a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, la máxima permitida para no salir de la pista. Determine el ángulo de elevación de la pista sin tener en cuenta el rozamiento. ¿Ok? Aquí la palabra clave es peraltada. ¿Sí? ¿Qué es el peralte? ¿Qué significa que una avenida o una curva está peraltada? Se dice que una avenida está peraltada o tiene ángulo de peralte cuando hay una elevación. Cuando la avenida, por así decir, no es plana, sino que la avenida tiene una elevación. Al tener una elevación, obviamente tiene un ángulo, ¿sí? Un ángulo de elevación respecto a la horizontal. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio. Eh, Dice que el ciclista con su bicicleta tiene una masa de 80 kilogramos. El radio de esta pista peraltada, esta curva peraltada es 18 metros y la velocidad del ciclista 54 kilómetros por hora. Hay que calcular el ángulo de elevación, ¿sí? ¿Cuánto está elevado esa avenida, esa curva? Obviamente, al tener elevación, nos encontramos ante un peralte, ante una avenida, una curva peraltada, ¿sí? Asumimos que este cuadro acá es el ciclista con su bicicleta, lógicamente, entonces cualquier objeto siempre tiene un peso, ¿no? La W peso. Entonces, como la avenida no está, por así decir, horizontalmente plana o recta, entonces tiene un peralte, ¿no? Tiene una elevación. Entonces eso hace de que también tenga una fuerza normal, ¿sí? Entonces, aquí está el ciclista, eso origina, como tiene una elevación, una fuerza normal y cualquier objeto, cualquier cuerpo tiene un peso que va hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Estas dos fuerzas lo graficamos en un plano de cartesiano a un eje de coordenadas y nos damos cuenta que el peso coincide con el eje Y negativo y la normal pues no coincide con ningún eje. Lo que hay que hacer, este ángulo de acá es el mismo del ángulo de elevación, ¿sí? Geométricamente es el mismo. Entonces, agarramos y siempre el ángulo de elevación, siempre el peralte, geométricamente va a coincidir con el eje Y, ¿sí? No importa si aquí está la normal, siempre va a ser con el eje Y positivo, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos fuerzas, lo que vamos a hacer es descomponer la normal, ¿sí? Descomponemos la normal. Esta normal descompone en el eje Y y en el eje X. Eh, Esta nueva fuerza se llama normal coseno del ángulo porque está con el ángulo. Esta nueva fuerza se llama normal seno del ángulo. Repito, la fuerza de la normal, esta fuerza normal, fue descompuesta, dio a luz, por así decir, dos nuevos vectores, que son normal coseno de ángulo y normal seno de ángulo. Uno es coseno porque está con el ángulo y el otro es seno porque está sin el ángulo, ¿sí? Entonces ahora solamente nos quedamos con las fuerzas que están sobre los ejes, es decir, normal coseno de ángulo, el peso y la normal seno de ángulo. Esta normal ya no nos interesa. ¿Listo? Entonces, normal coseno del ángulo, normal seno del ángulo y el peso, ¿sí? Vamos a aplicar, por ejemplo, en el eje Y, la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Entonces, primera fuerza que nos encontramos, normal coseno del ángulo, normal coseno del ángulo. Como ya no hay más, nos vamos a lo negativo, menos el peso. Entonces, toda la fuerza del eje Y tiene que ser igual a 0, ¿sí? Después lo único que hacemos es despejar. Este peso que está restando va a sumar. Entonces, normal coseno del ángulo es igual al peso. Podemos despejar la normal. Ese coseno del ángulo que está multiplicando viene a dividir. Entonces, por ejemplo, la normal sería el peso dividido entre el coseno del ángulo. No nos olvidemos que el peso, cualquier fórmula de peso, peso es igual a masa por gravedad. Entonces, en vez de decir peso, nosotros podemos decir masa por gravedad, ¿sí? Entonces llegamos a la conclusión de que la normal es igual a la masa por la gravedad dividido entre el coseno del ángulo de esa curva, de esa avenida peraltada, ¿sí? Ahora nos dedicamos al eje Y. En el eje Y vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la única fuerza? La única fuerza es esta acá, Newton seno del ángulo, ¿ya? Entonces,
La fuerza es newton seno del ángulo, la masa es masa y la aceleración obviamente una aceleración centrípeta, ¿ya? No nos olvidemos que la aceleración centrípeta tiene una fórmula de velocidad al cuadrado dividido entre radio. Entonces, en vez de decir aceleración centrípeta, podemos de una vez reemplazar. Entonces, repito, la fuerza es solamente lo que está en el eje Y, newton seno del ángulo, obviamente, newton seno del ángulo, masa y la aceleración centrípeta reemplazamos por su fórmula básica, ¿no? De la aceleración centrípeta igual a la velocidad al cuadrado sobre radio. Listo, tenemos acá. Ahora debo hacerle recuerdo que en el eje Y dijimos que la normal es masa por gravedad sobre coseno del ángulo. Aquí está. La normal es masa por gravedad coseno del ángulo. Entonces, en vez de poner newton, en vez de poner normal, voy a colocar todo esto. En vez de poner normal, masa por gravedad dividido entre coseno del ángulo y después lo mismo, ¿no? Seno del ángulo igual a masa por velocidad cuadrada sobre radio, ¿sí? Esta ecuación aquí la vamos a trasladar acá. Entonces, ya tenemos, ¿no? En vez de poner normal, ponemos masa por gravedad dividido entre coseno del ángulo y después todo lo mismo, ¿sí? Nos damos cuenta que aquí podemos simplificar las masas. La masa del lado izquierdo se simplifica con la masa del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda todo eso menos esa masa. Es decir, gravedad por seno del ángulo dividido entre coseno del ángulo es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Entonces, por ejemplo, esto es lo que acabo de encerrar, seno sobre coseno. No nos olvidemos que en trigonometría la tangente de un ángulo es igual a seno sobre coseno. Es decir, donde veamos seno dividido entre coseno, podemos poner tangente. Entonces eso fue lo que se hizo. En vez de colocar seno dividido entre coseno, de una vez tangente, ¿no? Entonces la gravedad por la tangente de alfa es igual a la velocidad cuadrada dividido entre el radio. ¿Estamos, no? Listo, entonces esta gravedad de acá vamos a mandar a dividir. Como está multiplicando, viene a dividir, ¿sí? Aquí está tangente del ángulo, velocidad al cuadrado, radio. Todos están en su lugar, menos este, ¿no? Como está multiplicando, viene a dividir. ¿Listo? Entonces, para despejar el ángulo, lo único que hay que hacer es la inversa, ¿no? Tangente a la menos 1. O sea, hay que despejar. Las funciones trigonométricas se despejan tangente a la menos 1. ¿Sí? Entonces, para saber el ángulo, aquí es lo que nos interesa, para saber el ángulo del peralte de una avenida, una curva peraltada, lo único que hay que aplicar la fórmula, que la del ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la velocidad al cuadrado dividido entre el radio por la gravedad. ¿Sí? Entonces, lo único que hacemos es reemplazar datos. Hay que tomar en cuenta que el problema nos dio 54 kilómetros por hora. Lo único que hay que hacer es convertirlo en metros por segundo. ¿Sí? Una hora tiene 3.600 segundos, un kilómetro tiene 1.000 metros, hacemos las respectivas simplificaciones, todo esto lo metemos a la calculadora y sale 15 metros por segundo. Es decir, 54 kilómetros sobre hora es lo mismo que decir 15 metros sobre segundo. Listo. Entonces reemplazamos, en vez de poner velocidad, ponemos los 15 metros sobre segundo. Obviamente tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? Y luego pues radio, que estaba en los datos 18 metros, y la gravedad que nunca nos dicen, pero ya sabemos que siempre la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Todos estos datos metemos a la máquina y nos damos cuenta de que el resultado del peralte, el resultado del ángulo es 51,87. Este es el resultado. Si lo transformamos a grados, minutos y segundos, entonces el ángulo es 51 grados, 52 minutos, 30,64 segundos. ¿Sí? Entonces la respuesta sería el ángulo de inclinación del peralte es 51,87. ¿Ya? Eso por favor. Entonces este es el primer ejercicio que se resuelve con lo que es peralte. Una veloz explicación. Este biciclista al estar en una curva, al estar en una elevación, produce una normal. Esa normal tenemos una fuerza y el peso. Luego esa normal la descomponemos, ¿no? Cada uno tendrá su propio nombre, de acuerdo al ángulo, ¿no? Entonces luego nos quedamos con las fuerzas que están sobre los ejes. Nos quedamos con tres fuerzas: normal coseno de ángulo y normal seno del ángulo, obviamente el peso. Aquí aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Normal coseno del ángulo menos peso igual a 0. Toda la fuerza en el eje Y igual a 0. Lo único que hacemos es despejar. El peso que es negativo resuelve positivo. Este coseno del ángulo que está multiplicando a la normal viene a dividir.
Y no nos olvidemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, en vez de colocar peso, ponemos pues, masa por gravedad. Gracias a la sumatoria de fuerza en el eje Y, nos damos cuenta que la normal es igual a la masa por la gravedad, todo eso dividido entre el coseno del ángulo, ¿sí? Luego pasamos al eje X y nos damos cuenta que hay que aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, ¿ya? Entonces, lo único que vemos acá, por ejemplo, la fuerza es la normal seno del ángulo, ¿sí? Entonces, en vez de poner la fuerza, la única fuerza que actúa es la normal seno del ángulo, masa por aceleración. Como estamos en dinámica circular, hay que hablar de la aceleración centrípeta. Al mismo tiempo, la aceleración centrípeta tiene su fórmula básica, que es la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Entonces, en vez de poner aceleración centrípeta, ponemos pues, velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Después todo es lo mismo. En el eje Y nos dimos cuenta que la normal es masa por gravedad dividido entre coseno. Entonces, en vez de poner normal, ponemos pues, masa por gravedad todo dividido entre coseno. Después sigue lo mismo, ¿no? Seno del ángulo o seno del ángulo y ya. Nos quedamos en esto. Entonces, vamos a simplificar. Todo esto no se olvide que era la normal. Entonces, la masa del lado izquierdo se simplifica con la masa del lado derecho, ¿sí? Ya no queda. Lo único que queda es todo menos esas masas. Aquí está. Entonces, trigonométricamente se tiene que la tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo dividido entre el coseno del ángulo. O sea que si yo veo tangente, puedo poner seno sobre coseno. Y lo mismo, si yo veo seno sobre coseno, puedo poner tangente. Entonces, seno dividido entre coseno, tangente. ¿Sí? Entonces, la gravedad por tangente del ángulo es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Y luego, pues despejamos. La gravedad que está multiplicando viene a dividir. Esa tangente viene con su función inversa, tangente a la menos 1, y ya. Los 54 kilómetros por hora lo convertimos a metros por segundo, ¿sí? Entonces el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de todos estos datos que debe introducir a la